Oramos entonces. Señor y Dios, gracias te damos en esta hora por la misericordia y la bondad que tienes para con cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por cada uno de los retos que tú has puesto en nuestras manos, porque sabemos que no estamos solas. Sabemos, Señor, que tú nos estás acompañando día tras día, paso tras paso, Señor, para que podamos crecer en nuestra vida espiritual. Y ahora, Señor, se ha llegado el momento en que tenemos nuevamente nuestra reunión tratándose de la obediencia. Señor, qué difícil es ese tema realmente. Nos cuesta tanto obedecer, Señor, pero dentro de todo queremos hacer tu voluntad, tratar de someternos cada día y que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe, quien nos ministre y que sea, Señor, el que nos haga entender y ver que sí tenemos que ser obedientes a tu palabra y a tu voluntad. Gracias te damos por cada una de las que ya estamos reunidas en esta tarde. Gracias por mi hermana Vero, que pues ha comentado que está con el virus, Señor. Rogamos tu misericordia, tu bondad, tu sanidad para con ella. Pero también, Señor, hay otras hermanas que no se han reunido en esta tarde. Quizás están por reunirse con nosotros, Señor, para entrar a esta reunión. Y las que ya estamos, pues tú conoces cada una de las cosas que están ahí, Señor, afectando a nuestras vidas. Y tantas otras cosas, Señor, que como mujeres tenemos, especialmente en este tiempo. Pero estamos en tus manos, queremos hacer lo que tú quieres que hagamos y queremos, Señor, ordenar prioridades y la prioridad eres tú. Ayúdanos pues a podernos someter siempre y a poder asimilar en esta tarde el estudio que tenemos para compartir con mis hermanas, Señor, por medio de este medio. Bendice a cada una, Señor, y guárdanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. No estoy grabando la reunión, según veo. Voy a ver si puedo. Ok. Ay, Dios mío. Esperen que no. Permítanme. Ya voy a empezar a hacer ciertas preguntas porque quiero ver si. Muy bien. Se está grabando, ¿verdad que no? Se está grabando. Sí, sí, se está grabando. Ok, se está grabando. Muy bien, creí que no estaba grabándose. Ok, bueno. Bueno, comencemos entonces con nuestra reunión en esta hora y quiero que me compartan, por lo menos dos de ustedes, algunos de los puntos sobresalientes de la lectura que han tenido. Ay, espero que ahí venga mi libro. Ya que la hermana Mary estaba allí, si usted nos puede compartir algo de lo que sus lecturas ha estado aprendiendo en estos días, mi hermana, por favor. Y yo estoy llevando mis lecturas, estoy llevando la lectura del año, ¿verdad? Ajá. En el grupo Corazones de Mujer. Tengo mi agenda, pero también estoy llevando y sentí que era más fácil como para compartir mis devocionales. Entonces, uno de los devocionales que yo tenía para el día de ayer era acerca de la armadura de Dios y que estaba basado en Efesios 6, del 10 al 18. Y especialmente yo siento que en muchas ocasiones como mujeres hemos tenido esas enseñanzas, ¿verdad? En nuestras congregaciones, pero creo que en este tiempo es uno de los temas tan importantes para nosotros, el estar tomada de esa armadura de Dios y estarla repasando día tras día. Y hubieron dos versos que a mí me llamaron la atención. El verso 12, donde dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes celestiales de maldad. Una. Y el otro verso fue el verso 16, donde dice que tenemos que estar orando. Y dice, especialmente dice, por los santos. Entonces yo siento que el Señor me ha dado una nueva perspectiva, especialmente por estar orando por nuestro grupo de Corazones de Mujer y este grupo de crecimiento. Eso es lo que yo puedo compartirles, mis hermanas. Muchas gracias, mi hermana. Qué bueno. Déjenme preguntarle, ¿ya tiene 7 días seguidos que ha estado escribiendo los puntos sobresalientes de su lectura? Sí, sí lo tengo. Sí tengo en mi libro. Sí, en su libro. En mi Perfecto. libro, sí. Entonces, sí. si tiene ya los 7, póngale ahí para chequear que ya lo tiene. ¿Quién más tiene eso ya, ese requisito hecho? 7 días seguidos de haber puesto los puntos sobresalientes de su lectura.
Ajá. Claudia, no te veo muy... ¿7 días seguidos? No, tengo 4. Ok. Lo que pasa es que yo, mira hermana, el problema que yo tengo, yo soy un desorden. Yo tengo muchos libros con notas, entonces escribo aquí, escribo allá, pero sí los he hecho. Okay. Aquí tengo 2, aquí tengo 1 y tengo los demás en mi otro libro, pero sí lo he hecho. Pero entonces tenés ya 7. 7 no. Seguidos. Ok, tienes que trabajar 7 días seguidos. Okay. Por favor, que tomátelo ya en serio para que sean 7 días seguidos. Okay. Muy bien. ¿Quién más? Muy bien. ¿Quién más lo tiene ya 7 días seguidos? Hermana Glenda. No. No, hermana. Mire, la verdad sí me pongo a leer, pero no lo anoto. Pues póngale, porque si no tiene ese requisito, no le firmamos. Así que por favor, va. Okay. Flori. Sí tengo 7 días, pero mi pregunta, yo no he leído, ¿cómo se dice? O sea, un libro. No. Ok, has leído de varias partes, pero tienes 7 días seguidos. Ok, sí. ahí está. Entonces ya tienes el requisito hecho, ponle AA. Ponle ahí en la página, en la página. Ya me viene el libro, acaba de entrar. Ay, señor, este libro se perdió, a ver por dónde anduvo, lo tuve que volver a pedir. Así que aquí está. Mire, entonces ponle en la página 7. Qué bárbaro. En la página 7 al final dice revisión del líder. 5 anotaciones sobre los puntos sobresalientes de mi lectura. Le bajaron los requisitos a esto. Yo les estoy pidiendo 7. Aquí sé que son 5. Solo le falta 1 a Claudia, pero tienen que ser 5 días seguidos, Claudia. ¿Han sido 5 días seguidos? Va. Entonces ponte AA ahí. Muy bien. Ok, Flori. Si quisieras compartir entonces algo de lo que has estado leyendo, por favor, así como lo hizo hermana Mary. Ok. Génesis capítulo 38. Perdón. Génesis capítulo 38 acerca de cuando la historia de Judá que él estuvo con su nuera. Estuvo con su nuera. Lo que a mí en los versículos del 24 al 30, cuando a él le enseñan las cosas que pertenecían a él, y entonces la respuesta de él fue, porque él había dicho, quémenla, sáquenla, y la respuesta de él fue, no la juzgó, o sea, dijo, no hagan nada. Y el hecho de que ella también públicamente pudo haber dicho, tú me hiciste, y esto es tuyo, y qué sé yo. Para mí, lo que yo sigo aprendiendo es de que aunque tanto el uno como el otro tuvieron en sus manos las evidencias, fueron muy discretos, se puede decir. Sí, exacto. Tal vez no discretos, pero no fueron como con la hacha, ¿no? Ajá, sí. Muy bien. Sí, eso es lo que sí, me llamó mucho la atención de Génesis. Qué bueno, excelente. Un buen punto en ese sentido, porque a veces sí estamos listos para la señalización de las situaciones, ¿verdad? Y ahí sí los dos se portaron bien. Muy bien. Aquí viene otra cosa que quiero que hagamos. Garantía de la salvación. ¿Quién me puede decir este versículo sin ver la pantalla? Para que ya saber que ya lo tienen. La garantía de la salvación, 1 Juan 5, 11, 12. Y este es el testimonio. ¿Quién puede seguir? Ustedes no se lo han aprendido. Dios nos ha dado vida eterna en su Hijo y que esta vida está en su Hijo. Y el que no tiene a Dios no tiene al Hijo. No, ahí hay un truque, hay un truquito ahí. Otra vez, empiece de garantía de la salvación, hermana Glenda. Okay. Garantía de la salvación, 1 de Juan 5, 11 y 12. Este es el testimonio que nos ha dado Dios,
No, ok, no, ya se me olvidó. Y este es el testimonio que Dios nos Que ha Dios dado nos vida ha eterna. dado vida eterna y Y esta esta vida vida está en su Hijo. Está en El su que Hijo. tiene, el que tiene al Hijo tiene, no, Va bien. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene no la tiene al vida, Hijo y de el que no Dios, tiene al Hijo no tiene la vida el que no tiene al Hijo de Dios no tiene de la Dios, vida. no tiene, no, ya me- No, mira, y cómo son, y el domingo yo lo leí en la iglesia y ya se me olvidó. lo dijo en la iglesia el Lo domingo. dije en la Ah, iglesia. ahí hubiera aprovechado que alguien le firmara a mí. Ok. Estaba leyendo el versículo. ¿Alguien se lo puede bien? Y que me lo... Garantía de la salvación. Primera de Juan 5:12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. El que tiene al Hijo, Que no es que no. Ay, y este es el testimonio. que Dios nos ha dado vida eterna. Ajá. El que tiene al Hijo, tiene la vida. No, antes de eso hay una frase. Empieza. Tranquila. Respira. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Ajá. El que tiene al Hijo. No. Ay, ya vio. Y esta, no, mejor otro día. Va, pues. Ok, ¿quién más? Oh, y esta vida está en su Hijo. Sí, ¿quién Okay, más? okay. Esta vida está en su Hijo. Okay. ¿Quién más te anima? Pero ese. No se animan, anímense, no sean así. Ajá. Ok. Ay. Bueno, vamos adelante. Necesito que se aprendan estos versículos, mis hermanos. Mi hermano. Leámoslo todo. Miremos la pantalla y leámoslo como tenemos que decirlo. Dice, garantía de la salvación. Primera de Juan 5, 11 y y 12. Y este es el testimonio que Dios que nos Dios ha nos ha dado, dado vida vida eterna. eterna. Y esta esta vida está en su en Hijo. su Hijo. El que El tiene que al tiene al Hijo Hijo tiene la vida. Y el El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan 5, 11 y 12. Traten de dárselo, tienen que estarlo repasando todos los días y también creo que son 7 días seguidos de estarlo repasando. Vamos a ver si cambiaron el requisito aquí esta gente. Versículos, si todos los versículos de corrido, repasó todos los versículos durante 7 días. Cada día repásenlos y apunten que lo repasaron ese día. Tienen que ser 7 días seguidos. Traten y déselo a alguien. Si alguien se lo recibe ya de una vez, que les apunten que se lo recibieron, pero tienen que estarlo repasando durante 7 días. Ya solo nos quedan 2 semanas más, mis hermanas, así que hay que ponérsela. El siguiente es la garantía de la oración respondida. Vamos a repetirlo. Garantía de la oración respondida. Juan 16, 24. Hasta ahora nada habéis pedido en nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Juan 16, 24. Muy bien. La siguiente es la garantía de la victoria. Este tiene también su trick. Primera de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación humana, no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que la podáis soportar. Primera Corintios 10:13. En la primera es resistir y al final es soportar. Permítanme, papi, aquí hay una cosa, no sé si es suya. La siguiente, garantía del perdón. Este es el más fácil. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel fiel y para justo para para perdonar perdonar nuestros nuestros pecados pecados y de toda limpiarnos maldad. de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Ese versículo es poderoso. Y la última es la garantía de la guía. O la garantía de la guía. Sí, garantía de la guía. Proverbios Garantía de la guía, 3, Proverbios 3, 5, 6. 5, 6. Siete de Jehová De todo tu corazón. corazón y no te no te apoyes apoyes en en tu tu En tu propio propia entendimiento, prudencia. tu propia prudencia. Conócelo en Conócelo todos en tus todos caminos. tus caminos. Él enderezará Y Les hará tus enderezará veredas. tus Aquí me veredas. falta un pedacito. Muy bien, Proverbios 3, 3, 5. 5 y 6. Bueno, hagan todo lo que puedan para que alguien se los dé. Para que alguien se los dé, ustedes se los den a alguien, que le firmen y traten de repasarlos todos los días. En un momentito, tal vez cuando se están bañando, cuando están cocinando algo. La cosa es que lo repasen. Ok, ¿se recuerdan que hubo una tarea que era lo del listado de evangelización? ¿Todas tienen algún listado? Listado de organización por la evangelización. ¿Lo tienen alguna ya de ustedes? ¿Tienen algunos amigos, a alguien que por el cual ustedes pueden empezar a orar para que Dios les dé la oportunidad de poder compartirles el evangelio? Para eso es esa lista. ¿La tienen todas? Yo tengo 5. 5. Hermana Mary tiene 5. Ok, entonces anote en su registro que tiene ese listado de la, no sé si es, yo entiendo que era, completó los puntos sobresalientes. Ajá, misceláneo, la página 7. Completó un listado de oración por la evangelización. Es la página 82 en ustedes. Entonces póngale allí AA. Ajá. Hermana Mary, ya lo tiene. 82. Son 5 personas y empiecen a orar por ellas para que Dios les dé la oportunidad. ¿Quién más la tiene en esa lista hecha? Hermana Alma, eso era de anotar Sí. 5 personas para uno hablar a ellos o cómo era. Así es. Usted tiene que anotar el nombre de 5 personas, sean familiares, amigos, compañeros de trabajo, lo que usted quiera, y tener esos nombres y ponerlos en su mente y en su corazón para orar por ellos, para que el Señor le dé una oportunidad de compartir. ¿Okay? Ok. Entonces tienen que hacer esa lista. Cuando la tengan, me avisan y entonces para que pongan ahí que ya hicieron esa tarea. Ok. ¿Quién más lo tiene? Ya apareció Marisa, ya vi que entró. ¿Alguien más tiene ese listado? Era tarea, hermanas, era tarea. Así que piensen, piensen. Es importante que piensen en algunas personas para compartirles el evangelio a ellas, pero primero es estar orando por estas personas. Voy a volver a preguntar, si en esta semana usted la hace la tarea, ahí en el chat me pone, tengo los 5 nombres. Y entonces cuando yo les diga, ok, les ponen en su libro AA, que ya completaron esa tarea. Muy bien, vamos entonces hoy a nuestro estudio de la obediencia. La obediencia. Una de ustedes dijo que eso estaba difícil, esta selección, pero vamos a ver si es cierto. Vamos a la página 87. Al instante en el cual colocamos nuestra fe en Jesucristo como Salvador y Señor, Él nos llamó a una vida de obediencia. El Espíritu Santo nos liberó del pecado y la muerte, según lo dice Romanos 8:2, y vino a vivir dentro de nosotros. El Espíritu Santo nos permite vivir coherentemente. Esto quiere decir practicando los valores de Cristo con un estilo de vida que emula las enseñanzas bíblicas de Dios. Ese estilo de vida quiere decir que imita, ¿verdad? Que cumple con las enseñanzas que hay en la palabra. De esta manera, a través de su muerte expiatoria, es que la pena por nuestros pecados puede ser perdonada.
en tanto que a través de su espíritu que mora en nosotros es que se puede destruir el poder de nuestros pecados. Eso lo dice John Stott. Este John Stott escribió un libro muy interesante llamado Cristianismo Básico. Es muy bueno, es un libro muy bueno, viejo el libro, pero muy bueno, en donde habla de las bases, el cristianismo básico, o sea, lo básico del cristianismo. John Stott lo escribió. Para pensar, ¿cuáles son algunas similitudes que hay entre la forma en que los hijos obedecen a sus padres y la forma en que los cristianos obedecen a Dios? Vamos a ver, vamos a que entonces abrir los micrófonos y quiero que compartamos sobre esto. ¿Cuáles son algunas similitudes que hay entre la forma en que los hijos, la forma en que nuestros hijos nos han obedecido a los padres y la forma en que los cristianos obedecen a Dios? ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna respuesta ahí? O algo que puede, recuerden que son para apuntarse, ¿verdad? ¿Alguien tiene algo? Yo puse imitando, sometiéndose y practicando. Ajá. Los hijos nos obedecen a nosotros cuando nos imitan, cuando obedecen y practican. La pregunta dice que cuáles son las similitudes, o sea, así como los hijos nos obedecen a nosotros, a veces en imitándonos, en obedeciendo y practicando, así es la manera en la que se debería de que nosotros debemos obedecer a nuestro Dios. Eso es lo que me ha respondido, hermana Mary. Sí, yo tengo que imitar. Arriba en el párrafo que se leyó, donde dice emular, es imitar. Sí, entonces yo tengo que imitar la vida de Cristo, tengo que someterme, ¿verdad? Y tengo que practicar también, vivir mi vida cristiana. Así es. Y si los hijos a veces nos imitan, ¿verdad? Cuando están chiquitos quizás es más fácil que imiten más fácil, que nosotros hacemos, ¿verdad? Cuando están chiquitos es más fácil. Y sí, quizás a veces es más fácil que nos obedezcan también, ¿verdad? Porque nosotros somos a los que ven y somos para muchos de ellos quizás los héroes, ¿verdad? Entonces eso es parte. ¿Alguien puso otra cosa más ahí en esto? Muy bien, hermana Mary, gracias. Yo puse, nuestros padres nos ponen reglas y valores. Entonces, perdón, nos enseñan reglas y valores. Así también Dios, por medio del Espíritu Santo, nos guía a una vida de obediencia y valores bíblicas. Sí, también. Muy bien. Hay reglas que nosotros ponemos a los hijos y también nuestro Padre nos pone reglas, ¿verdad? Nos pone mandamientos a obedecer, cosas que nosotros tenemos que obedecer, porque de esa manera le mostramos a Él que lo amamos a través de nuestra obediencia, y también muchas de las reglas son valores que nosotros les enseñamos a nuestros hijos, ¿verdad? O sea, nosotros les enseñamos a los hijos a tener valores que sean buenos y que no nos vayan a avergonzar cuando están en otros lugares. Muy bien. Dios, la palabra de Dios también pues nos enseña muchos valores que nuestro Padre quiere que nosotros aprendamos. Muy bien. ¿Algo más ahí? Sonia. Tal vez eso nos puede ayudar a nosotras como mamás identificarnos. La manera que un hijo tiene de demostrarle su amor a su padre es por medio de la obediencia. Es el mejor camino. Y la obediencia y el amor van de la mano. La obediencia a la palabra es obediencia a Dios. Y eso es amar a Dios. Así es. Entonces, cuando yo le daba una orden a mis hijos, qué gozo, qué alegría me daba cuando veía que me obedecían rápido. Sí, así es. Entonces, y me imagino que es lo mismo que Dios siente cuando nosotros obedecemos lo que Él nos ha enseñado, ¿verdad? Es la manera más... La única manera, podríamos decir.
y la más práctica para nosotras identificarnos, no solo poner una respuesta correcta, sino una respuesta en la que yo me estoy identificando como hija también. Así como mis hijos me llenan de gozo al obedecerme y cumplir todos mis mandatos, de igual manera Dios espera lo mismo de mí. Así es. Así es. Yo creo que ya repetidas veces me han escuchado a mí decir eso, ¿verdad? Que la única manera en la que le puedo decir a Dios que lo amo es a través de la obediencia, mostrarle mi amor a través de la obediencia. Muy bien. Bueno, entonces entremos aquí de lleno al estudio bíblico. Las bases de la obediencia nos indica este primer párrafo. Hay bases, hay práctica. Hay bases y hay práctica. Y por último viene el resumen. Las bases de la obediencia. Cuando consideramos la obediencia a Dios, tenemos que reflexionar en lo maravilloso que Él es. Nosotros somos sus hijos, pero ¿qué clase de hijos quiere Él que seamos? La Biblia es el modelo y manual de Dios para nosotros. Obedecer la palabra de Dios es obedecer a Dios mismo. Esa es la clase de hijo que Él desea que seamos, unos hijos obedientes. En Juan 15, el secreto para abundar es permanecer. El secreto para permanecer es obedecer. Y el secreto para obedecer es la rendición a Cristo. Creo que de estas cosas lo que más cuesta es la rendición al Señor, que va muy unida al hecho de que al hecho mismo de que yo tengo que estar, mi vida tiene que estar rendida al Señor. O sea que ya vimos la semana pasada que Cristo debe ser el centro. Y si ya Cristo es el centro, en ese sentido mi vida ya está pues rendida a Él, ¿verdad? Permítame que aquí mando un mensaje, hermana, no puedo interactuar con ustedes, solo puedo escuchar. ¿No? Yo le puedo contestar a Almita. Por favor, porque no creí que era otra cosa lo que me está. Muy bien, sigamos. Gracias, Sonia. Sigamos entonces. Después de reflexionar en Juan 14, versículos 15 y 21, declare brevemente la relación entre amar a Dios y obedecerlo. Ya Sonia dijo algunas cosas, pero quiero escucharlas a ustedes. Así que vamos a comenzar aquí con las que están. Hay unas que solo están escuchando, ya me avisaron. Yo sé que hermana Martina solo está escuchando, Diana también, hermana Diana también. Marisa, ¿tienes micrófono? ¿O solo estás escuchando también? Entonces quiero que, hermana Glenda Rodríguez, contésteme esta primera pregunta. ¿Cuál es la relación entre amar a Dios y obedecer? ¿Cuál es esa relación que se establece entre esas dos cosas? Pues yo digo que estar seguir los mandamientos, ¿no? Hacer la voluntad de Él, lo que Él nos pide. Sí, cuando seguimos los mandamientos de Él, estamos obedeciendo. Así es, está bien. Pero ¿qué relaciones hay entre amar y obedecer, hermanas? Pensemos en eso, entre amar y obedecer, ¿cuál es la relación que se establece entre esas dos cosas, verdad? Pues yo digo que pues nosotros podemos decir que lo amamos, pero no lo obedecemos, y eso no es amar a Dios, porque pues no estamos haciendo lo que Él nos está pidiendo. Así es. Entonces, si lo pusiéramos en otras palabras, tendríamos que decir ¿qué? Que hay que demostrarle a Dios su amor por medio de hacer la voluntad de Él. Así es. El amor se demuestra a través de la obediencia. Entonces, la obediencia, ser obedientes. Así es. Entonces la relación es que si amamos, tenemos que ser obedientes. Esa es la relación que hay entre esas dos palabras, ¿verdad? Si se ama, se obedece. El amor produce obediencia a los mandamientos, a las leyes de Dios. El amor va a producirme eso a mí. Cuando amamos a alguien, le obedecemos. Y eso pasa en las relaciones nuestras, ¿verdad? Nuestros hijos, como decía antes Sonia, nos obedecen porque nos aman.
¿verdad? Cuando nosotros les decimos algo y cuando ellos no obedecen, uno se siente mal, ¿verdad? Y dice, bueno, y a veces no sé si ustedes han oído eso que dice, mira, papayito, mamayita, no te pido más nada, solo que me obedezcas. Sí. Es lo único que te pido, ¿verdad? Entonces eso para los padres es algo bien importante y así es para con Dios también. La siguiente pregunta dice, Claudia, ¿cuáles fueron las instrucciones de Dios para Israel en cuanto a la obediencia según Deuteronomio 10? Ahí había varias cosas. ¿Tienes la lista? Entonces, dice aquí, dice Deuteronomio 10, 12 y 13. Dice que si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene, perdón, no, este no es. Dice que, yo esto fue lo que escribí, es que escribí el versículo aquí a la par. Escribí el versículo a la par. Esto dice así, que tema, que respete, que teman y que respeten a Dios. Es lo que yo entiendo. Sí, está bien. Que anden conforme a sus mandamientos, así lo amamos y le servimos. Bueno, hablándole al pueblo, ¿no? Así es. Con sus corazones y con toda su alma, que guarden sus mandatos o reglas ya prescritas, para así sus vidas que sean prosperadas. La prosperidad viene de obedecer y amar y guardar sus leyes. Sí. Pero aquí hay algo bien interesante que me llamó la atención porque habla de la prosperidad. Y yo creo que mucha gente se confunde en decir que la vida cristiana es próspera, pero en sí la prosperidad viene de una vida de obediencia. O sea, mi vida va a prosperar, mi vida va a estar segura en Cristo siempre, siempre y cuando yo sea fiel al Señor. Eso habla de una prosperidad más profunda de lo que es el dinero, las posesiones, todo eso. Bueno, es lo que yo entiendo, hermano. Sí, no, está bien, está bien. Tú de una vez hiciste las dos preguntas en un sentido, aunque la siguiente parte de esta pregunta número 2 en este nuevo libro dice, la obediencia a Dios, ¿de qué manera podría ser de beneficio y para tu propio bien, según el versículo 13? Y en el libro viejo, sí decía la pregunta, ¿de qué maneras podría la obediencia a Dios ser de beneficio para ti y para que tengas prosperidad? Porque el versículo 13, según esta nueva la traducción de Reina Valera, dice prosperidad. Esa es la que estabas tú leyendo, ¿verdad? Correcto. Sí, creo que la versión que ellos estaban usando aquí en el nuevo, y para tu propio bien lo han traducido. Entonces es para que seas próspero, en un sentido, lo tradujo Reina Valera. Y sí, dijiste toda la parte importante que habla ese Deuteronomio 10, y espero que todas hayan seguido ahí la línea de cómo iban los versículos. Temer a Dios, andar en sus caminos, amar y servir a Jehová con todo el corazón y el alma, y guardar sus mandamientos o estatutos. ¿De qué manera entonces la obediencia a Dios me va a traer beneficios para mi propio bien o para tener prosperidad, según el versículo 13? Bueno, yo creo que si seguimos y hacemos, si seguimos los mandamientos de Dios, y si cambia realmente la manera en cómo uno vive, ¿verdad? Esto nos va a cambiar toda la vida y vamos a ser prósperos. Para poner un ejemplo, perdón la cacofonía, el Señor nos enseña a ser buenos administradores de todo lo que nos da, sea de nuestra salud, de nuestros bienes, de la familia, de todo. Él nos manda a que seamos buenos administradores. Entonces, si yo soy una buena administradora de las cosas que Él me da, me va a abundar, ¿verdad? Todo me va a abundar. Entonces, ¿cómo así? Ya no voy a ser una gastadora compulsiva, ya no voy a gastar en cosas que no necesito. Y entonces, en ese sentido, voy a tener un poquito de más de dinero para comprar cosas que sí necesito, por ejemplo, comida o algo que mi hijo o mi hija necesita, alguna ropa, unos zapatos. Pero el punto es que si yo sigo siendo la misma, ya conocí a Cristo, escucho lo que me enseña,
pero sigo siendo una persona que no pongo mis bienes en una buena administración, no voy a prosperar, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, el punto es que cuando seguimos las cosas que Dios nos dice, nuestra vida tiene que cambiar. Y en ese sentido yo voy a ser próspera. No que yo voy a tener más dinero, aunque muchos cristianos nosotros sabemos que el Señor los prospera con eso, pero no es una regla. ¿Verdad? Porque aquí caemos en la otra cosa, en los que predican la teología de la prosperidad, que pide, reclama, da esto para que Dios te devuelva el doble. Eso no es así, sino que el Señor quiere que yo me ponga a seguir estos requerimientos que Él le daba, estas instrucciones que Él le daba al pueblo, y en ese sentido mi vida va a cambiar. Voy a tener más bendición espiritual, voy a tener más bendición emocional, más bendición, digamos, incluso material, ¿verdad? Por el hecho de estar más cerca del Señor, siguiéndole a Él. Aunque, hermana, nosotros sabemos que muchas veces la vida cristiana no resulta fácil. Nosotros lo sabemos también. Y que podemos caer en momentos de ansiedades, de tristeza, hasta de depresión, ¿verdad? O sea, esas son cosas que nos pasan a los cristianos también, porque no debemos de olvidar que somos personas, somos seres que tienen sentimientos, emociones, líquidos químicos en el cuerpo que empiezan a desgastarse. Ajá, y ya no son los mismos. O sea, una realidad es que muchas de nosotras ya estamos con las hormonas todas locas, ¿verdad? Ya no tenemos las hormonas que teníamos hace 20 años, hace 40 años. Y entonces todas esas hormonas requieren que yo me coma mejor, que coma algunas cosas para que se me produzca un poquito, que haga ejercicios. A veces incluso que el doctor me recete algo para suplirlas en mi cuerpo. Y lo mismo pasa con algunos químicos, algunas cosas, la famosa esa serotonina, ¿verdad? Que la necesitamos, o la no sé qué, que es dicen que es la hormona de la hormona de la alegría, ¿verdad? Entonces, a veces como que se nos está acabando, y por eso es que a veces no estamos tan contentas, sino que estamos tristonas. Entonces, esas son cosas reales y tenemos que, con la ayuda del Señor, usar el cerebro que Dios nos ha dado, la sabiduría que Dios nos ha dado para buscar la manera de cómo solucionarlo. Pero sí es cierto que Dios nos ayuda en todo y Él lo puede hacer y de la manera que Él quiere. Eso sí es una realidad. Y Él quiere que tengamos vidas que sean buenas para nosotros, que sean para mi propio bien. Él quiere que yo sea prosperado. Y hay un versículo en tercera de Juan que dice que desea que sea prosperado, así como también prospera tu alma, ¿verdad? El apóstol Juan dice, me gusta ver que tú estás prosperando, ¿verdad? Y es posible que sea una prosperidad económica, pero a la par le dice, así como prospera tu alma, ¿verdad? Entonces, el Señor quiere que nuestra alma prospere en el sentido que estemos así como lo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Aprendiendo más de Él y llenándonos más de Él. Muy bien, sigamos entonces. Dice el último parrafito de esta nota del doctor John G. Jack Mitchell: la clave para la utilidad, para la revelación y para una vida llena del Espíritu Santo es la obediencia a la palabra de Dios. Fíjense qué bonito es esto, ¿verdad? La clave para la utilidad, para la revelación y para una vida llena del Espíritu Santo es la obediencia a la palabra de Dios. El Señor siempre nos llama a la obediencia allí. En la perdón. La traducción que le hicieron en el Libro Viejo dice: la obediencia a la palabra de Dios es la clave para ser útil, para entender la revelación y para tener una vida llena del Espíritu Santo. Me gusta más esta traducción que la última que han hecho. Yo creo que está mejor la traducción de este Libro Viejo. ¿De qué año es este?
Del 2000, desde antes del 2000. Bueno, entonces ya vimos las bases de la obediencia. Las bases de la obediencia, el Señor las establece en el hecho de amar. Cuando yo amo, obedezco. Y cuando yo sigo los mandamientos, las instrucciones que Él me ha dejado, también pues se puede ver mi obediencia. Esas son las bases, seguir las instrucciones del Señor. Ahora, ¿cómo es la práctica de la vida obediente? El cristiano obediente, dice este párrafo, todavía enfrenta batallas diarias con la tentación y el pecado. ¿Cómo puede usted practicar obediencia y obtener la victoria sobre el pecado? Las áreas importantes a considerar son la tentación, el pecado, la confesión y la victoria. Cosas con las que seguimos luchando. Descubra la fuente y las causas de la tentación en los siguientes versículos. Muy bien, vamos hermana Mary. La pregunta 3. Me contesta por favor la pregunta 3 con los 3 incisos que hay ahí. Si queremos agregar algo, hermanas, usted hágale así para que le podamos agregar de las respuestas que ustedes tienen. Hermana, descubre la fuente y las causas de la tentación en los siguientes versículos. Dice, ¿quién es el tentador? El diablo, ¿verdad? El diablo. Es el según Mateo 4, del 1 al 3, dice así la es. B. ¿Quién no es nunca la fuente de tentación, según Santiago 1:13? Dios. Dios. Él no es la fuente. fuente de la tentación. Recordemos Sí. bien eso, hermano. El tentador siempre es el diablo, Satanás. Diablo. Y nunca, el que nunca va a ser la fuente de nuestra tentación, Dios. es Dios. Y yo creo que a veces nos equivocamos porque dice, es que Dios me ha tentado con esto. Dios nunca tienta. El que tienta es. Y se ríen porque quizás a veces así decimos, pues, es que está, no, y no es así. El enemigo es el diablo, y la fuente de esa tentación nunca va a ser Dios. Ok, sigamos. Dice la C, que hace que usted sea atraído a la tentación, según Santiago 1:14. Son mis propios deseos los que me arrastran y me dominan. Si yo me dejo, ¿verdad? Según lo que dice ahí, nuestras propias concupiscencias. Ajá, así es. Esas son las que me seducen, soy atraída por ella. Ok, Lori. Sí, yo tengo una pregunta. En el Santiago 1:13 dice, la segunda parte, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Mi pregunta es, ¿Jesucristo fue tentado por el mal en el desierto? Sí, está bien. Es una pregunta válida. Recordemos que Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. Y cuando Jesucristo estuvo en la tierra, en ese tiempo de la tentación, Él estaba siendo tentado como hombre. La naturaleza de hombre estaba siendo tentado ahí, en esos 40 días. Y entonces es que se le aparece el tentador, ¿verdad? Y lo tienta con cosas humanas, o sea, lo tienta con lo de la comida, lo tienta con el hecho de tener el poder, ¿verdad? Lo tienta con cosas que de veras son humanas. Esa es la base de la tentación que estableció ahí Satanás para con Jesús. Y lo que pudimos aprender en esas tentaciones que le puso, no cayó en ninguna, ¿verdad? Y siempre su respuesta es, escrito está. La palabra dice. Y yo creo que ahí es el gran ejemplo que podemos tener de Jesús en ese momento como hombre, ¿verdad? Jesús conocía pues, la palabra, él era también Dios mismo, pero en ese momento el tentador estaba ahí para ver si como hombre Jesús caía. Y Jesús no cayó. No cayó. Y ese es el gran ejemplo que podemos tener. Así que ahí ok. Muy bien. ¿A mí puedo compartir brevemente? Sí, claro. Mientras tanto voy a ir a conseguir agua. Okay. En un momento de hace mucho tiempo, en un momento de mi vida también yo dije lo mismo. Tenía una tentación de mentir. Y dije, no,
escrito está. Sonia, no mentirás. Entonces, la bendición y la maravilla, Flori, mira qué excelente pregunta hiciste, de verdad. Nos hace pensar. Y qué bueno es preguntarle al texto lo de las tentaciones que tuvo el Señor Jesús. ¿Cuánta confianza no nos causa esto para decir, Él me entiende, Él me comprende en mi momento de tentación, cualquiera que ésta sea? Porque independientemente de la edad que nosotros tengamos, las tentaciones pueden ser las mismas. Y yo que tengo ya, ¿qué? 56 y una joven de 20, podría ser la misma. Pero también la confianza que a mí me da el saber que el Señor Jesús tuvo victoria sobre esas tentaciones porque usó la palabra del Señor, su palabra. Escrito está, escrito está. Así que nosotros podemos tener esa doble confianza y esa doble bendición. Así es. Okay. Gracias, Sonia. Muy bien. Aquí hay sí, ¿alguien más? ¿Alguien más ahí? Aquí da en el libro dice la lujuria es deseo, especialmente por lo que está prohibido. En el libro viejo dice la concupiscencia. ¿Qué son las concupiscencias? Es lujuria, ese es un sinónimo. Es el deseo especialmente por lo prohibido, porque el pasaje en Reina Valera dice que nosotros somos atraídos por nuestras propias concupiscencias, ¿verdad? Por ese deseo que tenemos por lo prohibido. Los deseos de la carne. Son deseos de la carne y son deseos que ahí están y entonces si nosotros somos atraídos y caemos en eso, entonces ya fuimos seducidos, ya, como quien dice, la regamos. Así que tenemos que tener cuidado con eso. Pregunta 4. Utilizando Isaías 53:6. Santiago 4:17 y Primera de Juan 3:4 como guía, escriba una definición breve del pecado. Marisa, ¿lo tienes? ¿Tienes esa definición breve del pecado? La pregunta 4. No se le oye, hermana. No te oímos, querida. No te oímos. El micrófono. No puedes levantar. Ok. No te oímos. No te oímos. Ok. ¿Alguien tiene una definición entonces del pecado? ¿Alguna ahí que no ha participado? Hermana Luz. ¿Está en México o está aquí? Hermana Lucero. Hermana, tampoco. Ajá, hermana Lucero. Estoy en México, hermana. ¿Está? Ok. ¿Tiene usted una definición ahí según estos versículos sobre lo que es el pecado? Bueno, yo le escribí, hermana, ahí. Dígame. Dice, más Jehová Él es el... Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Espérame tantito. El punto es una definición. Está pidiéndole ahí, después de haber leído esas citas, una definición de pecado que usted cree que podría darnos. Todo, cuando uno comete pecados, es el cometer pecados se infringe también la ley, ¿no? ¿No me oye? Y repítalo, por favor. Repítalo, por favor, más claramente. O el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado también. Ahí es, ajá, sí. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso es pecado. Muy bien. Sí, gracias, hermana Luz. De nada, hermana. ¿Qué más? ¿Alguien tiene otra definición? Eso está bien. El que sabe hacer lo bueno y no le hace,
y no lo Es hace. pecado. Es pecado. Ajá. Bien, ajá. En otras palabras, así chiquitos, es dejar de hacer lo bueno. Ajá. ¿Alguien más? Ahí en Isaías, Ajá. cuando nos descarriamos. Al descarriarme cometo pecado, ¿verdad? Ajá. En Santiago, cuando sí, pues es lo que ella dijo. Sí. Cuando hacemos lo que no queremos, hacemos lo bueno. Y cuando no cumplimos la ley, Sí. con la ley. Así es. Muy bien. La verdad que el pecado es todo aquello que va contra Dios. Nosotros sabemos, ¿verdad? Hay varias definiciones en cuanto a eso. Otro es de aquello que no le pegamos al blanco, pero pecado es hacer todo aquello que va contra Dios. Y es, en una frase, es dejar de hacer lo bueno, ¿verdad? Lo que sí. ¿En qué se diferencia el pecado? Sí, Sonia. Y si veamos bien el hilo de pensamiento del escritor. Pecado es no obedecer. Ahí está. Encierra todo. No obedecer, eso es pecado. Y yo tengo aquí solo para aportar un poquito en cuanto a la definición de pecado. Es un desvío, apartarse del carril, apartarse de las demás ovejas. Sí. Tengo más. Ok, muy bien. Ahora, ¿qué es la diferencia entre pecado y tentación? Si podemos hacer esa diferencia de lo que es pecado y de lo que es tentación, ¿cuál es la diferencia que hay entre esas dos palabras? ¿O es lo mismo? ¿O entre esas dos cosas? No es lo mismo, ¿verdad? Pecado y tentación no es lo mismo. Entonces, ¿alguien me lo puede explicar? ¿Cuál podría ser la diferencia entre esas dos cosas? Yo tengo que la tentación es una prueba. Ajá. De ahí me entiendo cómo. Ok, tentación es una prueba. ¿Alguien puede decir que tentación es una prueba? Yo puse el pecado es lo que hago por mi propio yo. Y la tentación es aquello que viene a mí y yo decido hacerlo. Yo decido quitarlo o seguir con el juego. Ajá. Yo lo puse al revés. Yo pensé que la tentación es una prueba y el pecado, yo decido si hago o no, que es de mi mente. Ajá. El punto es que ahí es donde creo que muchos nos hemos equivocado. Muchos creyentes creemos que tentación y prueba es lo mismo. Y no, son dos cosas diferentes, ¿verdad? La tentación es eso que estaba, tentación es algo que, por ejemplo, está allí. Ahí está la tentación. Digamos, para algunas tentación es un pedazo de pastel de chocolate. Para algunos puede ser esa tentación, para otros no. Para mí, hoy tentación sí podría ser comerme una pupusa. Porque si me la como, la grasa esa me va a caer pesada, ¿verdad? Pero yo decido a fin de cuentas, ok, si quiero, no, yo me la como, aunque yo sé que más tarde voy a estar con el gran dolor de estómago. Pero el punto es que esas tentaciones son relacionadas con mi salud, con lo que me hace bien o lo que me hace mal. Para los diabéticos, un pedazo de pastel de chocolate es la muerte, o sea, para algunos, ¿verdad? Pero muchos diabéticos se la comen y dicen, ay, después me pongo la pastilla. Así somos y eso es lo que deberemos de evitar, ¿verdad? Pero hay otras tentaciones que son, así son desastrosas, ¿verdad? O sea, esas son las que uno dice, no voy a caer en eso. Y pues, y van desde cosas, digamos, pequeñas hasta cosas más grandes. Pero el punto es que delante de Dios las mismas cosas son pecado. ¿Verdad? Porque hay gente que hace la gran diferencia. No, es que mentir, ok, mentir sí es pecado, pero mentirita blanca, mentirita, no sé cómo, la Iglesia Católica tiene hasta su categoría de las mentiras, ¿verdad? No, mentir es mentira. Sea grande o sea chiquita, se miente. Pero no es lo mismo una mentira que un adulterio. Los dos son pecados. Los dos son pecado, hermano.
Los dos son pecados. Los dos son pecados, aunque el adulterio, buscando la palabra de Dios, dice que va contra el cuerpo, ¿verdad? Y tú te haces uno con otra persona que no es tu esposo. Y entonces eso no puede ser. Porque nosotras, por ejemplo, cuando la palabra dice que por eso es que es tan escandaloso el adulterio en algunas de las historias bíblicas, ¿verdad? Porque es algo que va contra lo que yo soy, contra mi propia alma, contra mis sentimientos. Porque yo no puedo ser uno con un montón o con otra persona más que sea parte de mi esposo. Entonces, por eso es parte de lo delicado, el asunto del adulterio, pero que está junto con otro montón de pecados en la misma lista. Es que es bien interesante que Dios pone en la misma lista mentir, ser lujurioso, adulterio, ser borracho, ser avaro, ¿verdad? Ser agarrado. El Señor pone en esa lista todas esas cosas juntas, ¿verdad? Y entonces las pone ahí juntas y es bien duro eso. Entonces, si todos tenemos todos estos pecados aquí, el punto es, ahí está el pecado. Y ahí está la tentación también. O sea, la tentación para mí está esto. Cuando yo caigo en eso, es que se convierte en pecado. Antes es una tentación. Cuando yo caigo, entonces se convierte en pecado para mí. ¿Sí, Claudia? Hermana, a mí me pasó algo bien chistoso antes de la pandemia. Cuando hice uno de los viajes a Guatemala, me dijo una persona, mira, me haces favor, me van a traer, me van a regalar un pants, un suéter y un par de tenis. Entonces yo le dije, sí, no hay problema, yo te lo llevo sin ningún problema. Entonces ella me dice, yo le dije, bueno, mira, esta es mi dirección, lo traes y yo te lo llevo, no hay problema. Pero le digo yo, dime cuándo nos vamos a ver y yo te lo doy cuando yo llegue a Guatemala. Me dice, bueno, pues cuando vengas a ver a las tías, a ver razón vienes. Entonces vengo y le digo, oh, ¿y es alguna amiga tuya que te lo manda? Y me dice, no, es que fíjate que yo me he estado hablando con este muchacho, él es primo de mi esposo y nos estamos platicando. Ay, hermano. No, y le dije, no, mamadita linda, le dije, discúlpame, pero yo no puedo hacer eso porque conozco a tu esposo, tú eres mi familia. Bueno, se enojó conmigo un poco, pero yo sentí que me quité un gran peso de encima, ¿verdad? Porque inmediatamente, y hermana, yo hubiera sido otra que no hubiera estado bien con el Señor, le dijo, pues sí, sigámosle, ¿no? Así es. Sí, y esas son líneas bien finas de cosas, pero ya solo el hecho de estar hablando con alguien que no es tu esposo, ya eso ya de una vez va para mal, ¿verdad? Entonces, ahí está. Entonces, si hacemos, podemos decir que pecado, ya dijimos varias cosas, es no obedecer a Dios, es hacer lo malo. Y la tentación es lo que está allí y nos hace caer. Pues la diferencia podría ser que la tentación es tentación hasta que nos lleva al pecado, ¿verdad? La tentación es hasta la tentación, ¿cómo lo puedo explicar más fácil? Cede a la tentación es pecado. Cuando caes en la tentación, se te convierte en pecado. Simple y sencillamente. Así podríamos decir. Ajá. ¿Ibas a decir algo, Son? Tal vez nos ayude a entender esto. Es un ofrecimiento. La tentación es un ofrecimiento. Satanás te está ofreciendo hacer algo y te lo pasa enfrente. Y hay un dicho que dice en bandeja de plata, porque te pone las oportunidades o tú te pones en un lugar donde sabes que no debes de estar porque hay oportunidad de pecar. Ajá. Entonces, la tentación es esa. Es una oportunidad, una invitación a hacer lo malo, a desobedecer. Independientemente, estás en contra de ti mismo, en contra de tu prójimo, estás haciendo, invitada a hacer algo malo. Caer en eso ya es pecado, ahí se convierte en pecado. Media vez tú ves la tentación, huyes de ella, ahí te estás salvando, estás bien, en zona de safe, podríamos decir si se hablara de deporte, ¿verdad? Media vez no caigas. Cuando uno ya cae en ese ofrecimiento, acepta ese ofrecimiento, eso ya es pecado. Sí, así es.
Alguien me busca, por favor, en la Biblia, Santiago 1:14. Marisa quiere que veamos eso. Santiago Dice, 1:14. ¿lo puedo leer? Sí, por favor. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es lo que leímos cuando estábamos hablando de que en la pregunta C de la práctica de la obediencia, ¿verdad? Entonces, así dice Santiago 1. Santiago 1:14. Es seducido y atraído por esta situación, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Muy bien, gracias por... Y 15. Y entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumido, da a luz la muerte. Porque sabemos, ¿verdad? Que el pecado nos va a llevar a la muerte. Muy bien, gracias. Sigamos. Hermana, yo si puedo decir rapidito, una de las muchas cosas que yo estoy aprendiendo, algo que usted desde el principio nos decía mucho es apunten, subrayen, busquen en el diccionario. Y yo busqué la palabra concupiscencia. Y dice sentir deseos o exceso de deseos no gratos a Dios. O exceso. Sí, eso es lo que me decía Google. Exceso. No gratos a Dios. No gratos a Dios. A Dios, así es. Muy bien. Porque sí podemos tener deseos, pero que sean gratos a Dios. Y que sabemos que tienen que ser para, por ejemplo, si estamos casadas, para nuestro esposo. Ahí sí, ¿verdad? Pero no para otras personas. Muy bien. Sigamos entonces. Aquí en la página 89 dice, en tanto que Dios ofrece la victoria y la liberación, los hombres y las mujeres pueden pecar porque descuidan la provisión de Dios. Los pecados cometidos, pero que no son confesados, lastiman a Dios profundamente. Aunque el pecado no altera el amor de Dios, sí ocasiona una ruptura en la comunión con Dios. Eso nosotros lo sabemos, ¿verdad? Eso nosotros lo sabemos. Lo que se rompe es la comunión que tenemos con el Señor. Y no queremos que eso se rompa. En el Salmo 32:5, David ora y confiesa su pecado. Por favor, escriba este versículo en sus propias palabras. Vamos a ver, Flori, lo tienes en tus propias palabras, este versículo del Salmo 32:5. Sí, yo puse, con palabras te dije lo malo que hice. Confesé que mis acciones fueron en contra de tus estatutos y mandatos. Acepto que te ofendí. Concédeme tu perdón. Okay. Muy bien. ¿Alguien tiene otra versión? ¿Está bonita esa versión? ¿Alguien tiene otra versión de este salmo? Semana me pasó algo bien chistoso, no chistoso, pero me pasó algo bien interesante. Después de que murió mi abuelita, yo creo que yo estaba como con mucho dolor en mi corazón por cosas que han pasado. Entonces, el lunes temprano, porque yo me despierto con una radio cristiana y qué casualidad que la historia, que no es casualidad, Dios es Dios. Y la hermana dice, nomás abro mis ojos y dice, la frase era, tienes que pedir perdón. Y en eso vino a mi corazón que yo tenía que pedirle perdón a una persona por haber tenido todo ese tiempo en mi corazón dolor contra ella, y la llamé y le dije,
a mi tía y le dije, mire tía, esto y esto, el Señor me trajo a juicio, el Señor quiere que yo le pida perdón por esto y el otro. Y ella como, no sé si se burló, no sé cómo tomarlo, pero yo le dije, mire tía, de parte de razón, mi responsabilidad, le dije, como cristiana, es venir a usted y pedirle disculpas por esto que yo he sentido en mi corazón, le dije, ¿no? Porque se lo dije. Pero me doy cuenta, hermana, que muchos vemos el dolor de varias formas, pero mi responsabilidad como cristiana es pedir perdón, y allá la persona si quiere a uno disculparlo, ¿no? ¿Verdad? Así es. Sí, así Pero es. es bien interesante este versículo, a mí me tocó mucho. Toda esta semana he tenido mucha lucha desde la semana pasada hasta ahora, con mi salud, con muchas cosas, pero yo sé que Dios está haciendo la obra aún más en mí. Amén. Y créame que no es fácil lidiar con personas que no lo entienden, creo. Así es, eso así es. Qué bueno, Claudia. La verdad que solo el Señor puede hablarnos y hacernos que nos arrepintamos de algunas cosas, ¿verdad? Tal vez algunas personas nos lo dicen, pero hasta que no es el Señor directamente el que se lo dice a uno, uno no hace caso. Muy bien. En la práctica de seguir caminando cerca de Dios se puede ilustrar de la siguiente manera. Vean entonces esa figurita que está en la página 90. Aquí podemos tener que hay un camino con Dios. El camino con Dios nos lleva a la victoria, pero sobre ese camino con Dios hay un camino de escape, que es una flecha recta, una flecha directa, y hay un camino también, hay una tentación que es la que nos baja. Entonces, aquí tenemos eso, tenemos esa como quien dice, vamos en este camino y están esas dos vías, camino del escape cuando vienen situaciones en las que yo tengo que obedecer y no caer. Lo más fácil es salir corriendo, como lo que hizo José, pero no es lo más fácil, es lo que tenemos que hacer. Lo más fácil es caer en la tentación. Una vez lo voy a hacer y mañana le pido, en la noche le pido perdón a Dios. Hay muchos cristianos así, que hacen las cosas y dicen, ay, como tengo la salida de pedirle perdón a Dios, ¿verdad? Y entonces siguen en ese su jueguito de estar cayendo en la tentación, caen, piden perdón y dicen, no lo vuelvo a hacer. Vuelven a caer. Así están. Y eso no es lo que Dios quiere. Ahora, si se cayó en la tentación, aquí el Señor da la salida, ¿verdad? Vamos encaminando en comunión con Dios, pero en eso hay tentación, caemos en pecado. Sabemos que el pecado quebranta la comunión con Dios. Nosotros eso lo sabemos. Pero si hay confesión, volvemos al camino de la comunión con Dios y eso nos lleva a la victoria. La confesión restaura la comunión con Dios. Si yo sigo, digamos, si vengo con aquí el pecado, pero tengo todo el pecado y yo sigo el recto y no confieso, puedo llegar a un momentito en el que ya no siento ni qué es pecado lo que estoy haciendo, sino que se vuelve algo como rutinario, ¿verdad? Y no pasa nada. Que dicen que Dios me va a castigar y no pasa nada, ¿verdad? A veces eso es lo que mucha gente dice. Y qué más castigo que perder la comunión con Dios, ¿verdad? Qué más castigo que no sentir la bendición de Dios, que no sentir que tú oras y que Dios no te escucha. Eso ya es castigo, ¿verdad? No es que me va a ir mal, no es que voy a tener un accidente, aunque a algunas personas les pasa, porque Juan nos dice que si hay algún que llamándose creyente está pecando y está poniendo en entredicho el nombre de Dios, por el tal dice, entrégalo, que el Señor se encargue. Y muchos, ahí mismo el pasaje dice que han muerto, ya no están. El Señor se los ha llevado para que no sigan pecando. Los corta, dice que el Señor los corta. Porque si es hijo,
El Señor no quiere que esté dando mal testimonio, ¿verdad? Que esté de veras su nombre estando de boca en boca. Entonces el Señor lo corta y él se arregla con él ahí arriba, ¿verdad? Pero si no es hijo, yo por eso a veces he dicho que hay tanta gente que se ha llamado cristiana y está viviendo vidas desordenadas y no se mueren. Ahí están. Entonces a saber si son hijos realmente, ¿verdad? Y que ya tenían una vida de veras, de una separación con Dios, aunque un momento dijeron que eran hijos, ¿verdad? Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Pero aquí estamos en este punto que quiera Dios que ninguna de nosotras esté en este camino, ¿verdad? De tener algún pecado inconfeso y que la tiene alejada de la comunión con Dios y que por eso no ve quizás en un sentido crecimiento en su vida, no ve que las cosas no le salen como quizás esperaba, sus relaciones no están bien. Hay que examinarse si hay alguna cosa ahí que hay que arreglar. Y lo que dijo Claudia es bien importante, ¿verdad? Porque si el espíritu no te redarguye de pecado, ponte a pensar que algo no está muy bien ahí, ¿verdad? Hay que analizarse uno en estas cosas. Hermana, Sí. Perdón, ¿puedo decir algo? Sí, claro, Flor. En el lado izquierdo que dice la confesión, dos puntos, restaura la comunión con Dios. Ok, corríjame, pero yo no estoy muy de acuerdo con eso. Yo no, a ver, de nuevo, por favor, corríjame, no es la confesión, sino que es el perdón de Dios quien restaura mi comunión con Él. Porque yo puedo confesar, yo puedo decir, como usted decía, yo puedo decir, ay Señor, perdóname, perdóname. Pero, y si no, pues, o sea, es el perdón, el perdón de Dios quien me restaura a mí con Él. Sí. Pero de nuevo, puedo estar, por favor, díganme, regáñenme, díganme que estoy mal. El punto es que se espera, ¿verdad? Mis hermanas, que cuando nos confesamos a Dios un pecado, lo hagamos con sinceridad y con el corazón, porque a fin de cuentas, a Dios no lo podemos engañar. Él nos conoce y Él sabe que en el momentito que yo estoy pidiéndole perdón y quizá dándome contra el pecho, en el pecho, ¿va? Si lo que yo estoy haciendo es cierto o no. Y porque Él lo sabe todo. Entonces, en ese sentido, si mi confesión ha sido algo genuina delante de Dios, definitivamente yo voy a gozar del perdón de Dios, ¿verdad? Él me va a perdonar. Y eso me va a confirmar a mí, cuando yo empiezo otra vez a relacionarme con Dios, el Espíritu Santo me va a dar testimonio a mí que yo ya estoy bien con Dios. Ahora, por eso es bien importante ese versículo que hemos aprendido, hermanas, que dice que si confesamos nuestros pecados, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo. Esos son atributos de Él, no míos, ¿verdad? Yo no soy ni fiel ni soy justa, pero Él sí. Entonces dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El punto ahí es que la confesión que yo hago recae más en la persona a quien yo le estoy confesando, que es un Dios fiel y justo. Y Él dice que nos va a limpiar de toda maldad, de cualquier pecado. Aún el más feo que nosotros creemos que ay, no, es que Dios no puede perdonar esto, ¿verdad? Porque yo creo que a veces esa es la trampa, que el tentador nos susurra al oído. No, tú crees que Dios te va a perdonar eso que hiciste. Eso fue demasiado horrible. No es así nomás. No es con solo que le pidas perdón a Dios que vas a ser perdonado. Tiene que haber algo más. Pero la base del perdón a mis pecados no está en no es por mi persona, es por la obra que Jesús ha hecho en la cruz. Dios me perdona por lo que ya Jesús hizo. Y es a través de Él que Él me ve a mí.
Ya no es mi justificación, no es mi justicia, es la justicia de Cristo. Y en ese sentido es que yo puedo sentirme segura que el pecado que yo cometa, yo lo confieso y lo confieso de verdad, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarme, ¿verdad? Y en ese sentido, pues mi relación con Él queda restaurada. Quizás puede ser manera, aquí quizás sea manera también siempre de la famosa traducción, ¿verdad? Que no lo podemos captar bien el asunto. Pero el punto es, el objeto a quien yo le pido perdón, y eso es lo que hace que de veras mi vida pueda estar limpia y en comunión nuevamente con Dios. No sé si te explica bien esto o si Sonia quieres agregar algo, que Sonia a veces tiene otros caminos por donde nos lleva las respuestas. No, tal vez la palabra, no, amén, amén, gloria a Dios. Y ahí está precisamente ay Dios mío, la garantía del perdón. Ahí está, Juan 1:9. Y el punto tal vez es la confesión. La confesión está ligado a mi arrepentimiento, a mi manera de yo entender, hice algo malo, ofendí a Dios, pequé en contra de Él, desobedecí, me arrepiento, doy un giro de 180, sí, ¿verdad? 180, de 90 grados. Sí. Doy la vuelta al lugar completamente contrario y al confesar mi pecado, eso es lo que yo le estoy diciendo al Señor. Me arrepiento, perdón, 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 me arrepiento, confieso mi pecado, me escucho yo misma mi maldad y Dios me perdona. Esa es la garantía. Como bien decía Alma, no está en nosotros, sino por los méritos de Jesús, nuestros pecados pasados, presentes, futuros, han sido perdonados. Vamos nosotros creciendo en santidad, vamos creciendo en esa perfección, en la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Muy bien, excelente. Flori, satisfecho. No, sí, medio gracias, satisfecho. sí. Muy bien. Vamos a la pregunta 6. Lea Romanos 6, 11, 14, del 14, y entonces ahí respondemos. ¿Qué debemos hacer? Hermana Glenda, ¿tiene respuesta ahí? ¿Qué debemos hacer? Vivir para Dios. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué decimos? Bueno, esa sería, digamos, en corto, ¿verdad? ¿Que alguien tiene más ahí? Vivir para Dios. Pero el versículo dice unas palabras ahí que creo que podrían ser. Y al pecado y vivos para Dios. Considerarnos muertos al pecado y vivir para Dios, ¿verdad? Muertos al pecado, pero vivos para Dios. ¿Qué no debemos hacer? Hermana Mary. Ahorita, yo puse que no debemos hacer, versículo 12 y 13. No reine el pecado en mi vida. Debo presentarme a Dios con mis miembros como instrumentos de justicia. Ahí está. Cuando digo miembros, todo mi cuerpo, es ¿verdad? todo mi ser, todo todo lo que yo soy. No permitir que reine el pecado y no ser instrumento. Ahí dice que no seamos instrumentos de iniquidad, ¿verdad? O sea, instrumentos de pecado. Muy bien. ¿Qué ha prometido Dios en el versículo 14? Hermana Luz, hermana Luz, ¿qué ha prometido Dios? Hermana Lucero Domínguez. ¿Qué ha prometido Dios? Entonces ya no, hermana Luz no puede, ok, vamos a ver, una que tenga aquí ya abierto, Glenda. Que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ajá, en un sentido, ajá, sí, pero ahí ha prometido, sí, ya sabemos que no estamos bajo la ley
que no estamos bajo la gracia, pero allá hay una promesa. El pecado no se enseñoreará en vosotros. Sí. El pecado no es mi juez también, pues Ajá. estamos bajo la gracia. También sí, ahí, ajá. Pero ahí la clave es que el pecado no se va a enseñorear, o sea, no va a ser mi señor, no se va a enseñorear de mí, no se va a enseñorear de nosotros. No será ni señor ni mi dueño, no se dominará. No me va a No me dominar. dominará. Esa No es me una dominará. palabra, el pecado no me va a dominar, ¿verdad? Ya no voy a permitir eso, porque el Señor ha hecho tanto por mí que yo no debo permitir que el pecado me domine. Muy bien. La pregunta 7. Identifique y explique qué 2 pasos le ayudarán a vivir una vida de obediencia. La que quiera contestar esta pregunta. ¿Qué 2 cosas le va a permitir a usted vivir una vida en obediencia? Que una diga una cosa y la otra dice otra. Ahí lo dice el versículo de Santiago 7. ¿Qué 2 cosas? 4, 7. Sí. Ajá. ¿Qué 2 cosas? Gracias, Marisa. Que nos sometamos a Dios. Ajá. Primero dice que nos sometamos a Dios. Muy bien. Esa es la primera cosa. Que nos sometamos a Dios. ¿Y la otra? Resistir al diablo. Tenemos que resistir al diablo. Tenemos que resistir al diablo. Y ¿cómo resistimos al diablo? Prácticamente. ¿Cómo vamos a resistir al diablo? ¿Cómo lo resistimos? Huyendo ¿Con de la las palabra? tentaciones, la palabra. Con la palabra es lo primero, ¿verdad? Y huyendo, salgamos corriendo, así como salió aquel y dejó la ropa, ¿verdad? El problema es que a veces decimos, no, yo aquí voy a estar, a mí no me domina eso. Y cuando menos sentimos, ya caímos, ¿verdad? Entonces, no nos hagamos las machitas o las féminas, ¿verdad? Que todo lo podemos. No. O sea, tenemos que reconocer que muchas veces las tentaciones son bien fuertes. Y yo creo, hermanas, que cada una de nosotras conocemos cuál es la debilidad que tenemos. Y como quien dice también de qué pata cojeamos, aunque en Guatemala no me entienden eso. ¿Cuál es mi debilidad? Entonces yo debo reconocer cuáles son mis debilidades. Y así salir corriendo de esas debilidades. Y a veces hay cosas que son muy sutiles. Y creemos que hay que ponerle mucha perspicacia, ojo, al hecho de que si algo representa una debilidad para ustedes, para mí, huyamos de ella, hermana. Salgamos corriendo, ¿verdad? Y el Señor nos va a dar la victoria ahí. Amén. Ajá, y aquí dice, vivan en el espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Eso es Gálatas, dice que andad por el espíritu, vivamos por el espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Ahí en Gálatas están esas listas, la lista de las cosas que son de la carne y las cosas que son del espíritu. Y es una muy buena lista para revisarla. El resumen dice, demostramos nuestro amor a Dios obedeciéndolo. Eso subrayelo y enséñelo. No es yéndose a hacer penitencia de nada. Que Señor, que te prometo tal cosa. Y a la fin de cuentas ni se las cumplimos. Es la obediencia a la palabra, las enseñanzas de la Biblia y practicando un estilo de vida moral y recto. Prediquemos eso, hermanas. Pero la guerra espiritual frecuentemente desafía nuestra diligencia en buscar una clase de vida, al punto en que nos apropiamos de las provisiones de Dios para la victoria, al punto en que nos apropiamos de las provisiones de Dios para la victoria, podemos vivir un estilo de vida de obediencia. No somos inmunes a la tentación. Eso tenemos que tenerlo siempre también claro. Pero no tenemos que ser víctimas de la tentación. Los pecados no niegan el amor de Dios ni nuestra salvación, pero sí rompen nuestra relación con Él. Confesar sinceramente el pecado restaura nuestra comunión con Él. Fíjate ahí, Flori, confesar sinceramente el pecado
restaura nuestra comunión con Él. Así que quiera Dios que esta lección nos haya agregado algo más a nuestro crecimiento espiritual, ¿verdad? Obedezcamos la palabra de Dios. Y si hay pecadito por ahí, pecadote, inconfeso, es el momento que al estar ahí delante del Señor, pues se confiese y que podamos sentirnos libres de toda maldad para poder tener esa relación que Dios quiere que tengamos con Amén. Todos los días. Muy bien, mis hermanas, vamos a terminar con una oración, pero no sin antes ver las tareas de la sesión 10. Dice, memorización de las escrituras. Continúe repasando sus versículos de Comenzando con Cristo todos los días. Ok, mis hermanas, hagan este compromiso con Dios. A partir de hoy y en 7 días seguidos, repasen los versículos. Repáselos y trate de que le queden bien en la memoria. Y cuando ya tengamos la otra semana que les pregunte, ya todas me pueden decir, ya los repasé 7 días. Aunque no me los puedo, pero los repasé. Así que tratemos de entenderlos, hermana, por favor. Siga memorizando Juan 5:24 si está trabajando en ese. Ese es el versículo extra. Ese es el pilón, como decimos. El tiempo a solas. Siga leyendo y marcando su Biblia y haciendo anotaciones en los puntos sobresalientes de mi lectura. Algunas ya lo hicieron por 5 días seguidos. El reto es hacerlo. Marque su Biblia, saque su pensamiento y escríbalo por 5 días seguidos. Y ya tiene su tarea hecha. Ok, estudio bíblico. Complete el estudio bíblico, la comunión, que está en las páginas de la 93 a la 98. Y otras, termine cualquier tarea que le puedan firmar en mi registro de tareas completadas. Nos quedan 2 sesiones más. ¿Se pueden ustedes imaginar? La 10 y la 11. Están grabadas todas. Vaya a repasar si quiere. Y si alguna cosita no le quedó bien, ahí, busque, vea a ver si la puede reforzar. El hecho que queden ahí las sesiones grabadas van a ayudarle a ustedes cuando ustedes quieran discipular a alguien con este mismo material. Pueden hacerlo. Solo repasan, se meten otra vez en el texto y ya pueden invitar a alguien para usted discipularlo. Esa es la manera. De uno a uno vamos enseñándole a otros. Así que ahí estamos. Muy bien, terminemos con una oración. Aquí ya estamos. Entonces, Sonia, si puedes orar, por favor, para que terminemos. Amén. Vamos a dar gracias. Vamos a orar juntas. Señor, cuán hermosa es tu palabra. Cuán maravilloso eres, Señor, al permitirnos estudiar de nuevo las maravillas de tus promesas, de tus dichos. Gracias, Señor, porque en ti hay esperanza. Señor, en esta noche te rogamos, por favor, que el deseo máximo de nuestro corazón sea ser obedientes a tu palabra. Que sea el gusto, que sea la búsqueda de nuestra mente y de nuestro corazón, tu palabra y obedecerla. Que nos sintamos, Señor, gravoso, decirle no a nuestra carne, a nuestro deseo, a nuestra debilidad, sino, Señor, la satisfacción de estar creciendo, de decir te amo, Señor, te amo con todo mi corazón, te amo con mi mente. Por eso te obedezco y te obedezco, Señor, porque te amo. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos, Señor, por favor. Permítenos sentir esa doble fuerza en nuestro corazón a cada una, en nuestra individualidad, Señor, y en nuestra necesidad. Ayúdanos, por favor, para ser fuertes, valientes, decididas, para tomar esas decisiones que honran tu nombre y tu presencia en nuestra vida. No permitas que contristemos tu espíritu fallándote,
Que demos mal testimonio de ser tus hijas, Señor, y del nombre que está escrito en nuestra frente por causa de seguir los deseos de nuestra carne. No permitas, por favor, que te fallemos y que pequemos contra ti. Sí, Señor. Ayúdanos, Señor, por favor. Y Padre, bendecimos tu nombre. Gracias por este tiempo de estudio. Gracias por la vida de Alma, Señor. Gracias por su tiempo, su dedicación, su constancia, su liderazgo en ayudarnos, en formarnos, de tú formándonos a través de ella, Señor. Bendícela como nuestra maestra. Bendícela, provee, Señor. Llévala siempre de la mano hacia donde tú le estás guiando. Gracias por su vida. Y Señor, que nosotras tomemos ejemplo para ayudar a otras que también lo necesitan, para ir regando la semilla de una manera digna. A cada una de nosotras, por favor, permítenos en esta semana saborear la victoria de poder de nuestro testimonio, de poder sentir ese gozo, el fruto de tu espíritu en nuestra vida, Señor, que en esta semana ese sea nuestro pensar, hacer las cosas que glorifican tu nombre, obedecerte, confesar con confianza y seguir caminando hacia adelante con nuestra frente en alto. Amén. Gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Te amamos, oh Dios. Amén. Padre, también esta hora quiero orar por hermana Verónica para que tú la saques rápido de este COVID, que los síntomas no sean tan fuertes y que ella pronto se pueda sentir bien. Recordamos también a todas las demás del grupo que no han estado. Tú sabes, Señor, cuál es la situación de cada una. Solo oramos que puedan seguir siendo diligentes, aún solitas, viendo las clases y tomando el curso solas en un sentido, pero te pido que te manifiestes con ella. Sigue bendiciendo a hermana Diana allá, Señor, en Saltillo. Cuídala también a ella de todas sus situaciones de salud y todo lo demás. Tú sabes las necesidades de hermana Martina, Señor, también con su papá, con su hermano y con Ivonne. Así que ayúdalos a cada uno de ellos de acuerdo a tu voluntad. Pero por sobre todo que cada uno de ellos pueda establecer una relación contigo. Te necesitan, por favor, Señor. Así que manifiéstate con ellos, por favor. No sabemos qué le pasó a Auri, pero lo que le esté pasando también, bendícela, ayúdala. Bendice a Zulma también, a Wendy. Y ayuda también a Norma. Ahí con su amiga, con alguien que pues, partió, ella murió, Señor, que tú puedas estar ahí consolando también. Gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros y lo bueno que eres. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanas, permítanme